Hola, buenas tardes, me llamo Uriel Abraham López Fleischer, soy alumno de sistemas de tercer grado. Y pues esto va a ser la lista de videos para la materia de tópicos de electricidad. Aquí podemos observar un circuito sencillo. Este tiene tres resistencias. Este circuito cuenta con tres y también cuenta con tres nodos, que serían estos. Toda esta parte de aquí abajo es el nodo C. La ley de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? La corriente que entra, que sería esta, que es una corriente de 10 volts en este caso, es la misma corriente que va a traspasar todo el circuito, y al momento de salir, esta va a ser igual a cero. Nuestras referencias para la corriente siempre va a ser de mayor a menor potencia. ¿Cómo identificamos esto? Con los símbolos estos. Sabiendo esto, conoceremos el sentido de la corriente, que sería esta, empezando por acá. Al momento de que la corriente llega a este punto, se divide en dos, que las identificaremos como intensidad 1, intensidad 2. Primero revisaremos si tenemos resistencias en paralelo, que serían estas, si estas están conectadas con el mismo nodo. Esto. Tendremos una diferencia de potencial de n volts dependiendo del esquema o circuito. En este caso, siendo los 10 volts, se van a dividir entre estos dos. Esto lo rige la ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje. Estas se conocen como la primera o segunda ley. La ley de voltaje de Kirchhoff nos indica que la suma de voltajes de una trayectoria o circuito cerrado debe de ser cero. Debemos de descubrir cómo se distribuyen los 10 volts alrededor de todo el circuito. La primera y la segunda ley hablan de lo mismo, pero con diferentes sistemas de medición o valor. La relación entre la corriente, resistencia y voltaje, de una forma más simple, quiere decir que el voltaje es la corriente que pasa entre ambos puntos, que sería estos. La resistencia hace referencia a esta misma, y la corriente es el sentido, que lo denominamos como I. Esto lo podemos simplificar con esta fórmula, que para que sea fácil de recordar la podemos llamar como Viva la Reina Isabel. Con esto podemos calcular cuánto es el voltaje, que sería voltaje igual a resistencia por intensidad. Cuánto equivale la resistencia, que sería voltaje entre intensidad. Y la intensidad, que sería voltaje entre resistencia. Viendo que tenemos en este nodo resistencias puestas en paralelo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 1 entre un medio más un medio, que esto nos daría un ohm. ¿Por qué un medio? Porque la corriente al pasar por aquí se divide en dos, y para poderlo simplificar hacemos esto. Una vez
sacado el resultado, podemos rediseñar el circuito. Aquí tenemos nuestras resistencias, nuestros nodos. Este es A, B y C, con resistencias de 1 ohm cada uno. Con este nuevo circuito podemos ver que la corriente pasa por un mismo lugar, no en dos o más ramificaciones. Sabiendo esto, podremos hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí y rediseñamos el circuito. Aquí tenemos nuestro nodo A, y como se juntaron las resistencias, este va a ser nuestro nodo C, y aquí vamos a tener 2 ohms. ¿Por qué hicimos esto? Porque ambas resistencias, teníamos una resistencia aquí y la otra acá, tenía el mismo nodo, y se hacía un circuito en serie. Entonces lo podemos rediseñar así o simplificar. Ahora vamos a retomar la ley o regla esta. Para sacar la intensidad de la corriente, que sería intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Nuestro voltaje es igual a 10 volts entre 2 ohms. Qué feo el ohm. Algo mejor. Entonces con esto tenemos 5 amperes. ¿Cómo podemos medir la intensidad? La intensidad se mide en amperes. Teniendo esto, sabemos que la corriente que pasa por aquí es de 5 amperes. Con esto podemos regresar al circuito anterior. Tenemos nuestro voltaje que son de 10 ohm, de 10. Nuestra resistencia y nuestra otra resistencia. Nuestros 3 nodos. Y como lo volvimos a dividir, nuestras resistencias toman el valor de 1 ohm. Sabiendo que el sentido de la corriente sigue siendo el mismo, tenemos que esto es de 5 amperes. Conociendo eso nos podemos regresar al circuito anterior, conociendo la cantidad de la corriente. Entre AB son 5 amperes y en B se divide en 2, que serían de 2.5 o 5 medios. La suma de A, B y C es de 10 y de C a A es de menos 10. Cumpliendo esto la regla siendo 0, podemos determinar que la ley de Kirchhoff cumple.